Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, te suplicamos. Ayúdanos, Señor, no nos dejes. Voluntad, valor y huevos. Me parece que no es el momento para que nadie con responsabilidades, alguien como Pablo Casado, decida en una sesión como la del miércoles lavarse las manos. No es tiempo de tibiezas. No es época de imitar a su antecesor y volverse a ganar el título de maricomplejines, sino todo lo contrario. Ante un gobierno como el que tenemos, uno no puede estar continuamente amagando con dar y luego no dar el golpe que se necesita para que los españoles, los ciudadanos, veamos que podemos estar tranquilos al contar con una leal oposición que sepa defender los intereses de los ciudadanos por encima de intereses electorales o meramente personales y partidistas. Todos los expertos coinciden que es más que necesario que todos los españoles mantengamos unas normas de higiene en estos momentos en que estamos siendo víctimas de esta pandemia atroz. Entre esas normas para evitar los contagios, una de las más recomendadas es lavarse las manos continuamente. Pero una cosa es lavarse las manos por higiene y para prevenir los contagios, y otra muy distinta es lavarse las manos como Poncio Pilatos y dejarnos a todos los que votamos al Partido Popular y confiamos en Pablo Casado con esa sensación de sí pero no, esa sensación de indefinición y sobre todo de amargor de boca al ver cómo Casado se mostraba una vez más, por miedo a que le sigan comparando con Abascal y con Vox, en ese líder timorato que nos empieza a recordar a Rajoy y sus indefiniciones en Cataluña, indefiniciones a la hora de afrontar la corrupción de determinados personajes como Bárcenas, indefiniciones y a veces desprecio a movimientos pro vida o las víctimas del terrorismo, por no hablar de la renuncia a actuar con más firmeza en el País Vasco y Cataluña, dejando a su suerte a aquellos dirigentes molestos a los poderes en aquellas comunidades como Mayor Oreja, María San Gil o el mismísimo Vidal Quadra, sacrificado tras el pacto del Majesty y porque resultaba molesto a los entonces intereses del señor Pujol, y con ello convertir al Partido Popular en un partido meramente testimonial en ambas comunidades y propiciando, como en el caso de Cataluña, el nacimiento y auge de Ciudadanos. Por muchos mensajes que le pudieran llegar desde los varones, sobre todo desde Galicia, para que se abstuviera, Pablo Casado nunca lo debería haber aceptado, sobre todo porque a esas horas el gobierno ya tenía los apoyos necesarios para sacar adelante su nueva prórroga de confinamiento y con ello seguir ese control del gobierno que nos tiene a todos los ciudadanos secuestrados en nuestras casas. Ahora, conociendo Génova, no me extrañaría que esos mismos varones empezasen a criticar a Casado por haber tomado el camino de la abstención, al tiempo. Y es que uno no puede escuchar lo que escuchó el miércoles al presidente del PP, haciendo un análisis desmenuzando todos los desmanes cometidos por este gobierno, utilizando ese estado para sacar adelante proyectos y leyes, y luego ver cómo el timorato Casado, a la hora de la verdad, anunciar su abstención. Incomprensible. Pablo Casado perdió el miércoles la ocasión, y ya van unas cuantas, de pegar uno de esos golpes que todo el mundo espera presenciar para dejar noqueado y sonado a esa pareja que hoy nos gobierna. Materia hay y de sobra para que lo hubiera hecho y ganarse con ello el aplauso de una gran parte de la sociedad española. Y todo ello para evitar parecerse a Vox, en una palabra, como si Pablo Casado tuviera un problema y se sintiera avergonzado porque la izquierda y los medios apesebrados y comprados le terminen comparando con alguien que no hace mucho tiempo fuera su compañero de partido. Y que si hoy se muestra alejado del PP, pero recogiendo a miles de militantes y votantes de su expartido, es precisamente por las indefiniciones constantes y los maricomplejines de turno.
aunque puestos a criticar algo de la última actuación de Abascal, fueron sus referencias a los muertos del Paracuello al compararlos con las víctimas que van ya caídos en esta pandemia. Una referencia que sobraba y que solo servirá para continuar abriendo las heridas entre las dos Españas. A buen entendedor. Vino a esta tribuna el señor Iglesias, por cierto, a amenazar al tercer partido de España apelando a la guerra civil. Que sepa el señor Iglesias que no nos van a amedrentar ni sus formas de matón bolivariano ni sus amenazas de chequista, ni siquiera su control del CNI. Es más, nos tranquiliza cada vez que sube a esta tribuna porque millones de españoles le conocen mejor y ven que en él solo hay odio, violencia y obsesiones patológicas con los años 30 del siglo pasado. Vuelvan al siglo XXI, señorías, y se lo voy a decir con una imagen que quizá les ayude a entenderlo. Bajo su ominoso gobierno, señores Sánchez e Iglesias, han muerto 10 veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos. A lo mejor con estos ejemplos son ustedes capaces de imaginar la magnitud de la tragedia que han causado. El señor Iglesias, con esa soberbia soviética que le caracteriza, nos contó el pasado 19 de marzo que él se erigía en responsable de las residencias de ancianos durante esta crisis. Y por eso le acusamos a él directamente del horror de la gestión, porque él mismo se señaló, porque él mismo se ungió, porque él quiso tener esa responsabilidad. Así que no se esconda el señor Iglesias, que ahora se ha ido hablando de lo público y de lo privado, porque él tenía autoridad sobre todas las residencias y en todas han faltado las medidas de protección para los ancianos y para el personal de trabajo, han faltado las pruebas de detección de la enfermedad y ha faltado el apoyo que necesitaban los ancianos y allí han muerto, y ni siquiera aparecen en las estadísticas, miles de ancianos abandonados por este Gobierno y personalmente por el señor Iglesias. Y le exigiremos por ello que afronte su responsabilidad ante las familias de las víctimas, ante los españoles y ante los jueces. Y de poco le va a servir entonces ponerse a hablar de su adorado Lenin o de las guerras del abuelo, de las tristes guerras de nuestros abuelos. Llegado a este punto, conviene reiterar, por si alguien todavía no se ha enterado, sobre todo esos varones que aconsejaron a Casado abstenerse tras las presiones del Gobierno, que un voto negativo del Partido Popular no hubiera cambiado las cosas en absoluto, puesto que Sánchez, y a pesar de perder apoyos de otros compañeros de viaje que le hicieron presidente, logró engatusar a la lideresa de Ciudadanos para que le salvara sus partes, una decisión que, mucho me temo, terminará por llevar al Partido Naranja directamente al precipicio y en donde las primeras deserciones ya han comenzado a producirse, poniendo con ello en duda el liderazgo de la nueva lideresa naranja. La diferencia entre la abstención y el voto negativo es que con el segundo al menos habría quedado patente que el Partido Popular se desmarcaba claramente de todas esas medidas adoptadas, como las que la policía vaya por ahí multando porque llevemos y exhibamos con orgullo la bandera de España, que haya guardias civiles perdiendo su tiempo vigilando y controlando las redes sociales para impedir que los bulos proliferen y se propaguen, como si esta izquierda no fuera unos maestros en eso de propagar mentiras, por no hablar de otras medidas tan arbitrarias como que uno se pueda tomar un café con un conocido pero no visitar a un familiar, o que desde las 11 de la noche a 6 de la mañana esté prohibido salir de casa porque le sale de los mismísimos al Gobierno. Lo que hace más de uno pensemos que lo que estamos viviendo es un estado de sitio en toda regla, un estado de sitio impuesto por esos grandes hermanos que hoy tenemos al frente del Gobierno. Eso por no mencionar el poco coraje de Casado, que ante los ataques y los insultos de Adriana Lastra, llamando entre otras lindezas cacatúa a García Egea, ¿quién me iba a decir a mí que tendría que salir en defensa del señor Egea? Tendría que haber cambiado de inmediato su sentido de voto y poner a la Lastra en el lugar que le corresponde. Pero se ve que a nuestros políticos, sálvese el que pueda, esto de que los insulten les pone. Vamos, que le va la marcha. Al menos si los insultos y descalificaciones son entre ellos, porque si esos mismos insultos se nos ocurrieran al resto de mortales, nos caería la del pulpo, como le ha ocurrido a nuestro Nadal por su osadía al criticar al Gobierno, o le ha ocurrido a un servidor por criticar a los entrenaboys. Ya sé que ustedes tienen la piel muy fina, señor Casado, pero no creo que sea faltarle al respeto decir que en un tema como este, entre su opinión y la de los expertos, nosotros nos quedamos con la segunda.
¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo, en qué informe o estudio se basa usted para decir, señorías, por favor, que el confinamiento ya no tiene sentido? Así que nada, gracias a Ciudadanos y PNV, los españoles padeceremos 2 semanas más de gran hermano del gobierno y asistiremos desde nuestras casas, los que nos resistimos aún a salir por miedo al contagio, de las informaciones en los medios subvencionados, mostrando esas imágenes que producen indignación e impotencia, viendo cómo una multitud de ciudadanos se saltan las reglas y recomendaciones en sus salidas sin guardar las medidas de protección necesarias. Imágenes que se repiten una y otra vez, preparando el terreno para encontrar nuevos culpables en caso de que el virus rebrote. Viendo esas imágenes, uno no deja de preguntarse que por qué, si se deja salir a correr en manada, no se puede permitir ir a trabajar y con ello tratar de salvar nuestra maltrecha economía. En fin, que ayer lo que le faltó a Casado es seguir el consejo del Gallo, famoso torero por si alguien no lo conoce, cuando a ser preguntado que cuáles eran las cosas que se necesitaban para ser un buen torero, le dijo a su interlocutor: eso es fácil, solo tienes que practicar lo de las 3 B, voluntad, valor y huevos. Las 3 B que le faltaron al señor Casado el pasado miércoles al decidir cambiar el voto del no por el de la abstención. Somos Pedro y Pablo, el país venimos a arruinar. Somos Pedro y Pablo, más parados que felicidad. Somos los ricos del manual, nos importan pero la unidad. Somos Pedro y Pablo, los impuestos subiremos, y aquí el primero, porque nos das igual. La votación del pasado miércoles para la aprobación de la nueva prórroga quincenal solicitada por Pedro Sánchez se desarrolló conforme a las previsiones del gobierno, que finalmente se vio obligado a negociar, más bien a comprar, cualquiera que fuese el precio, el voto favorable del PNV y de Ciudadanos. El previsible resultado así conseguido no merece mayor comentario. En cambio, creo que sí encierra algún interés aludir a las respectivas posiciones de Ciudadanos y del Partido Popular. En el caso de Ciudadanos, su voto favorable a Sánchez es sin duda el fruto de una decisión tan personal como criticada en el seno de su propio partido por parte de Inés Arrimadas. Ella ha entendido que debía separarse de la estela de su predecesor, Albert Rivera, y buscar para sí un cierto espacio y protagonismo político en su recién iniciada andadura. Caso error, la sitúa, en mi opinión, al borde del suicidio político, como han puesto de relieve prontamente las dimisiones y abandonos de algunos de los pocos dirigentes significativos que aún le restaban a Ciudadanos. Y esos votos favorables a Sánchez han sido a cambio de un precio que no se ha hecho público, pero que los analistas más autorizados creen que consiste en un manojo de promesas de Sánchez que naturalmente y según costumbre éste incumplirá sin duda alguna. Triste, pues, el plato de lentejas bíblico así aceptado por Inés Arrimadas. En cuanto a Pablo Casado,
Cabe decir que su intervención fue sólida y dura, reflejando el sentir de la mayoría de los españoles sobre la nefasta gestión socialcomunista de la crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, Casado cometió, a mi juicio, un grave error. Incurrió en una total falta de coherencia al abstenerse y dejar de votar negativamente a la prórroga. Los razonamientos de su discurso no dejaban margen para la abstención. Cedió totalmente al chantaje efectuado por el propio Pedro Sánchez, que Casado denunciaba. Las fundadas razones y acusaciones del discurso de Casado hace que se vuelvan ahora en su contra y, en mi opinión, dan oxígeno a Vox, restándoselo así al propio Partido Popular. En cualquier forma, quedó claro el compromiso de Pablo Casado de que, caso de plantearse una nueva prórroga, sería ya la cuarta, votaría en contra de ella. El tiempo lo dirá.